Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5. Espero que podamos todos aprender, podamos reforzar más el conocimiento respecto a los temas que viene plasmando la lección de escuela sabática. Espero que sea de bendición este estudio y que podamos aprender más de lo que sabemos. Antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Den me gusta a los videos, comenten y compartan para que así este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente, ya que este canal se ha hecho con este objetivo de que podamos usar esta plataforma para expandir los temas que el mundo necesita escuchar. Así que antes de iniciar queremos orar viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Invocamos tu presencia para que nos guíe toda verdad y que este repaso de la lección sea de bendición para nuestras vidas, podamos aprender más, podamos crecer en conocimiento más y que así podamos prepararnos para tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor, a comprender las profecías bíblicas y a conocer los métodos correctos para poder interpretar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites este privilegio. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar el repaso de la lección. Quiero que tomen sus Biblias, quiero que tomen papel y lápiz, quiero que consigan también su lección de escuela sabática porque vamos a profundizar. La lección que vamos a estudiar es la lección número 5. Trae como título Las Naciones, segunda parte. La semana pasada vimos la primera parte, ahora vamos a ver la segunda parte. El versículo para memorizar está en el Salmos 46:10, dice: Estad sujetos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Otras versiones de Biblia traducen este salmo de una manera más clara. La versión popular, noten cómo traduce este salmo: ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. O sea, el énfasis de este salmo es que tenemos que estar en silencio, quietos, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. El éxito de la vida cristiana es que nos sentemos a los pies de Cristo para escuchar su palabra. Muchas veces, hermanos, andamos en el ajetreo de la vida, de aquí para allá, sofocados en el trabajo, en los quehaceres de la vida, y nos olvidamos de lo más importante, que es estar quietos y escuchar que Dios es Dios y que Él es enaltecido sobre toda la tierra. Sentémonos a los pies de Cristo para poder escuchar su palabra, como lo hacía María. Recuerdo cuando Cristo fue donde María y Marta, la casa donde vivía Lázaro, con sus dos hermanas, María y Marta. Dice la Biblia que María dejó de hacer lo que estaba haciendo y se fue a sentar cerca de los pies del maestro para escuchar lo que el maestro hablaba. Y Marta, según ella, queriendo agradar al maestro, estaba haciendo comida, los quehaceres de la vida. Y Cristo le dijo: Marta, Marta, turbada estás con los quehaceres. María, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Escucha la voz de su Señor. Y ese es el énfasis de este salmo, que estemos en silencio, que estemos quietos. Ahora, después de comprender lo que significa el Salmos, es importante comprender lo siguiente. El culpable del pecado no es Dios. Dios no es el culpable de que exista la maldad en el universo. Hemos visto en otras lecciones pasadas de que el culpable del pecado es el hombre, es Adán y Eva, por hacer uso de su libre albedrío, por hacer mal uso de su libre albedrío. Dios creó ángeles perfectos. Ellos decidieron apartarse de los caminos de Dios. Esto es bien importante que lo podamos comprender a la hora de interpretar profecía bíblica. Y vamos a ver de que cuando entró el pecado a esta tierra, entró por culpa de Adán y Eva. Dios hizo a la santa pareja perfecta, en santidad,
que reflejaban el carácter de Dios. Eran perfectos, tanto externos como internos. Un manto de luz y gloria los cubría. En ese sentido estaban desnudos, pero al mismo tiempo estaban vestidos porque era un manto de luz, la gloria de Dios que los cubría. Después de que pecaron, esa gloria desapareció y es que se vieron desnudos. Ahora, basándonos en ese contexto, es importante que pasemos al día domingo. El día domingo dice el primer mandamiento. Alguien puede decir, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el primero y más grande mandamiento de la ley. Pero aquí se está hablando de otra cosa. Cuando la lección dice el primer mandamiento, está hablando en el contexto de que Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dio un mandamiento. Y este mandamiento era claro y diáfano, claro como el agua. Dios les dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto podrán comer menos de uno. El día que de él coman, ciertamente morirán. El mensaje de Dios no era ambiguo. El mensaje de Dios era claro y directo. Es bien importante que comprendamos que aquí se presenta el primer mandamiento que Dios da a los seres humanos. No coman de este árbol prohibido. No coman de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si comen, ese día van a morir. Claramente. Ahora, vamos a ver que cuando Adán y Eva pecaron, al desobedecer este mandamiento, allí ellos se hicieron culpables de la muerte. Por culpa de eso es que el pecado entró a este mundo y también la muerte. O sea que Adán y Eva, por desobedecer ese mandato, pecaron. Porque según la Biblia, pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Si Adán y Eva fueron los primeros que pecaron, no cabe duda, si dejamos que la Biblia se interpreta sola, Adán y Eva quebrantaron la ley. En el cielo fue Lucifer el primer infractor, pero en la tierra fue Eva primeramente y después Adán. Y es importante, hermanos, que por culpa de ese pecado entró la maldición en este mundo. Y es interesante, hermanos, que al parecer alguien puede decir, este mandamiento era inofensivo, de no comer de un fruto prohibido. Aparentemente se veía inofensivo. Pero para Dios eso era importante, porque si nosotros le somos fieles a Dios en lo poco, seremos fieles en lo mucho. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué nos hace pensar a nosotros si Adán y Eva no pudieron soportar esa pequeña prueba de no comer de un fruto prohibido porque no tenían hambre? Ahí había comida por doquier, habían frutos por doquier, habían árboles por doquier. Era una prueba aparentemente insignificante, pero para Dios, lo que a nosotros nos parece insignificante, para Dios eso es pecado. O sea, si nosotros desobedecemos algo que Dios dice, por muy insignificante que nos parezca, para Dios es pecado. Y pecado es pecado. Y es importante comprender que cuando Adán y Eva pecaron, al desobedecer este mandamiento, quebrantaron todos los 10 mandamientos. Por ejemplo, la Biblia dice que hay un mandamiento que dice no matarás. Adán y Eva, por desobedecer ese mandato, fueron culpables de la muerte. Hay un mandamiento que dice no matarás. No robarás. Adán y Eva, al tomar de ese árbol, de ese fruto prohibido, que le pertenecía a Dios ese árbol, estaban robando. Tomar lo ajeno, eso es robar. No codiciarás. Adán y Eva, al codiciar el fruto prohibido, estaban quebrantando el mandamiento que dice no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. Adán y Eva, al desobedecer a Dios este mandamiento, estaban deshonrando a su Padre Celestial.
Hay un mandamiento que también dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En efecto, eso es lo que está insinuando el diablo a Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, Adán y Eva, al desobedecer este mandamiento de no comer de este fruto prohibido, estaban quebrantando todos los mandamientos del decálogo. Noten cómo dice el mandamiento. El mandamiento es claro. Génesis 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirá. En otras palabras, Dios está diciéndole, no vayan a comer de este fruto porque este árbol me pertenece a mí. Dice aquí una pregunta a la lección de escuela sabática. ¿Cómo es posible que el conocimiento sea prohibido? ¿Acaso Dios le estaba prohibiendo a Adán y Eva que conocieran más? Vamos a ver de qué estas palabras tienen su contexto. El conocimiento de la ciencia del bien y el mal, acá en este contexto, es que Dios estaba prohibiéndoles a esta santa pareja de que no fuesen a conocer algo que les iba a afectar a ellos en su vida espiritual. Conocer algo que les iba a afectar, no solamente en su salvación, sino también en su vida presente, porque por culpa de esto vino también la muerte física. O sea, no siempre el conocimiento es bueno, porque hay un conocimiento que lo lleva a uno a experimentar cosas malas. En ese contexto, Dios está prohibiéndoles a esta santa pareja que no hagan uso de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, del conocimiento. Esta palabra ciencia se puede traducir conocimiento. Esto lo corrobora el libro Educación, página 23, párrafo 2. Explica esta cita, ¿a qué se refiere el conocimiento del cual Adán y Eva iban a experimentar si desobedecían ese mandamiento? Dice la cita así. Educación, página 23, párrafo 2 dice, Dios quería que Adán y Eva no conocieran el mal. Noten, el conocimiento del mal, del pecado y su resultado. Dios no quería que Adán y Eva conocieran el trabajo agotador, de la preocupación ansiosa, del descorazonamiento y la pena, del dolor y la muerte. Les fue evitado por amor. Dios no es que estaba privándoles de algo bueno, sino privándoles de algo malo. Y se lo advirtió. No coman de este árbol prohibido porque si comen van a morir. No coman de este árbol de la ciencia del bien y el mal porque si comen van a morir. Dice el comentario bíblico adventista comentando sobre lo que significa el fruto de la ciencia del bien y el mal. Y dice así, el fruto en sí mismo es inofensivo. A la vista del hombre es inofensivo, pero lo que importaba aquí era el mandamiento. El fruto podía parecerse a los otros. El árbol podía parecerse a los otros árboles. Podía tener la misma estatura que los otros árboles. Pero el problema no era eso. El problema era que Dios lo había dicho, no coman de este fruto. Y dice, colocaba aparte ese árbol como el objeto de la prueba de la lealtad y obediencia del hombre. O sea que Adán y Eva, a través de esta obediencia, iban a demostrar su lealtad al Creador. El hombre podía usar libremente de todo lo que estaba allí en el huerto, pero menos un árbol que era reservado únicamente para Dios. Evidentemente, al abstenerse de comer del fruto de este árbol, no tenía otro propósito sino el demostrar claramente su lealtad a Dios. Pasemos al día lunes. En el día lunes viene hablando de una profecía que encontramos en Daniel 2. Los adventistas del séptimo día conocemos perfectamente bien estas historias proféticas, esta simbología profética. En Daniel 2 encontramos una gigantesca imagen con diferentes metales. Es interesante que a través de esta imagen de metales, que fue el rey Nabucodonosor que lo soñó, este sueño tenía como propósito exaltar al Creador y al Dios de Daniel. Porque vemos en esta historia que los brujos no pudieron adivinar lo que el rey había soñado.
Pero Dios, a través de esta imagen compuesta de 4 metales, estaba demostrando la historia del mundo. A través de esta imagen era un símbolo de los imperios que iban a existir desde los tiempos de Babilonia hasta cuando Cristo establezca su reino en este mundo, cuando Él venga por segunda vez. O sea que la imagen de Daniel 2 es una imagen simbólica. Representa los reinos que iban a existir desde Babilonia hasta la venida de Cristo. Aparte de eso, que los metales se van devaluando. Significa que la historia de este mundo iba a ir de mal en peor. Vemos oro en la cabeza, vemos plata, vemos bronce y después vemos hierro. Y en los pies vemos hierro mezclado con barro, dando a entender que la historia de este mundo iba a ir degradándose, iba a ir devolucionando de mal en peor. Dios, a través de esta imagen, está presentando el porvenir del mundo revelado. Es interesante lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Aquí está de qué iba a estar compuesta esta imagen, de cuántos metales. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano. Y se lo llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En unos cuantos versículos, Dios presentó el futuro de este mundo. Y la Biblia no es ambigua respecto a la historia de este mundo. Por ejemplo, tenemos los siguientes elementos. Babilonia, la cabeza de oro. Pechos de plata, los medos persas. Esto lo corrobora aún hasta la historia. Bronce, los griegos. El hierro, Roma imperial. Dice, aquí vemos 10 dedos en los pies de la imagen. Representa las 10 divisiones de Roma, que se le conoce como Europa Occidental. Vemos en esta imagen una mezcla extraña, hierro mezclado con barro. Eso no concuerda. Es una amalgama ilícita, porque hierro con hierro sí puede mezclarse si se derrite, pero arcilla, barro con hierro es una amalgama ilícita, porque esto simboliza algo, la iglesia mezclándose con la política. O sea que el hierro y barro es lo mismo que el cuerno pequeño, que vamos a ver en el siguiente día, que hay otra profecía, hay otro bosquejo profético en Daniel 7, pero ahora estos mismos metales son simbolizados por bestia. Noten, después del cuerno pequeño, que es lo mismo, la mezcla de hierro y barro, se ve el juicio. La roca que le pega a la imagen en los pies representa el juicio, porque después del juicio viene Cristo por segunda vez. O sea, vemos claramente una historia secuencial de reino que culminan hasta la venida de Cristo. O sea que según este bosquejo profético, estamos viviendo en el periodo de los dedos de la imagen. O sea que estamos cerca de la venida de Cristo. Es interesante. Noten cómo dice Daniel 2:44. Hablando que después de que estos reinos sean desmenuzados con la roca que cae sobre los pies, porque esa roca representa el juicio. Representa el juicio y la segunda venida de Cristo, porque los dos eventos están asociados. El juicio pre-advenimiento
y la segunda venida de Cristo. Por eso es que la roca no es solamente la segunda venida de Cristo, representa también el juicio, según el paralelo de Daniel 7. Lo vamos a ver. Daniel capítulo 2, versículo 44, noten cómo dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Se refiere al reino eterno de Cristo. Y según la profecía de Daniel, a Cristo se le da en el juicio el dominio, reino y poder. Por eso, hermanos, es erróneo decir que la roca que golpea la imagen y la desmenuza sea solamente la segunda venida de Cristo. No, antes de la segunda venida de Cristo tenemos que el juicio, o sea que la roca es el juicio investigador y también la segunda venida de Cristo. Porque es en el juicio donde a Cristo se le da reino, poderío y potestad y dominio. Es en el juicio donde Cristo da la sentencia para la bestia y para el cuerno pequeño. Y cuando Cristo venga por segunda vez, cuando viene el juicio, viene por segunda vez y es cuando establece su reino. Inclusive, la roca de Daniel 2 va más allá de la segunda venida de Cristo, porque Cristo va a establecer su reino por completo después de los 1000 años. O sea que la roca de Daniel 2 es una secuencia de reinos que culmina con la segunda venida de Cristo y hasta después de los 1000 años. Esto no lo saben muchos hermanos, porque siempre creemos de que la roca es solamente la segunda venida de Cristo, pero no. Dejamos por alto o pasamos por alto el juicio, porque es en el juicio donde se da el veredicto para el cuerno pequeño y para la bestia. Muy importante eso. Noten cómo dice esta cita del devocional Cristo Triunfante, página 329, párrafo 6. Elena de White explica qué simboliza la imagen de Daniel 2. La imagen que fue mostrada a Nabucodonosor en Daniel 2, en visiones de la noche, representa los reinos de este mundo. Los metales de esta imagen que simbolizaban los reinos de este mundo llegarán a ser cada vez menos puros y valiosos. O sea, la historia de este mundo irá de mal en peor. Ahora, vamos a pasar al día martes. En el día martes ahora viene hablando de otro bosquejo profético. En Daniel 2 vemos metales. En Daniel 7 vemos bestias para representar a los mismos reinos. Pero se usa en Daniel 2 metales y en Daniel 7 vemos bestias. Es lo mismo. Diferentes bosquejos proféticos para simbolizar lo mismo. Por ejemplo, ¿qué simboliza el león? Babilonia. El oso a los medos persas. El leopardo, los griegos. La bestia espantosa y terrible a Roma imperial. Noten. Vemos de que después de la Roma se levantan 10 cuernos sobre la cabeza de la bestia cuarta. Esos 10 cuernos son los mismos 10 dedos de la imagen. Vemos de que en medio de los 10 cuernos se levanta un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es lo mismo que la mezcla de hierro y barro. Después del cuerno pequeño, Daniel 7 ve el juicio al Hijo del Hombre viniendo hacia el anciano de días para recibir reino, dominio y potestad. El juicio es lo mismo que la roca que le pega a la imagen. Pero después del juicio se ve a Cristo viniendo sobre las nubes, que es también la segunda venida de Cristo. O sea que Daniel 2 y Daniel 7 son bosquejos paralelos. Si queremos entender qué es la roca, tenemos que estudiar los bosquejos proféticos paralelos. El cuerno pequeño tiene una hegemonía de tiempo sin mitad de un tiempo. Después de la hegemonía del cuerno pequeño se hace el juicio. Eso es lo mismo que después de la mezcla de hierro y barro, que es lo mismo cuerno pequeño, viene la roca. En Daniel 7 vemos el juicio, porque el juicio es lo mismo que la roca. Y después viene Cristo con poder y gloria en su segunda venida. Y después de los 1000 años establece su reino eterno para siempre jamás. Daniel 7, versículo 1 al 3, noten de que estas bestias se levantaron en un ambiente caótico, en un ambiente de tumulto, en un ambiente de guerra.
Daniel 7, versículos 1 al 3 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del sueño o lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Noten que había un viento, había un tumulto que se combatía en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Es interesante que acá se habla del mar, un mar agitado, con viento. En ese ambiente se levantan estas cuatro bestias. Esto es simbólico. Los vientos representan guerras, tempestades, luchas, calamidades. Si notamos, hermanos, estas bestias se levantan en un ambiente donde hay mar, donde hay vientos. El mar representa muchedumbres que están agitadas en guerra. Estas bestias se levantaron en un ambiente, en un continente donde había guerra, donde había persecución, donde había supremacía, una contra la otra, porque vemos de que una bestia lucha para vencer la otra. Por eso es que el símbolo de vientos y mar deben simbolizar que estas naciones se levantaron en un continente donde habían gentes en guerra y en luchas para obtener la supremacía, porque una bestia lucha contra otra para vencerla. En la Biblia o en profecía, el mar es un símbolo de muchedumbre. Eso lo dice Apocalipsis 17:15. Las aguas representan muchedumbre, pero este es un mar que está agitado. No es un mar que está quieto, es un mar que está agitado. Y en este ambiente se levantan estas bestias. Son cuatro bestias. No cabe duda que es un símbolo para representar la antigua Europa, el viejo mundo, donde surgieron estas naciones, donde surgieron estos imperios. Babilonia, los medos persas, los griegos y Roma. La Roma papal, Europa, Vaticano, Roma, Imperio Romano, todo europeo, porque es un símbolo de naciones que están en guerra, luchan por vencer la otra. Y fue en este ambiente donde se levantaron estos imperios, que en Daniel 2 están simbolizados por metales y en Daniel 7 por bestias, pero es lo mismo. Conflicto de los siglos, página 435, párrafo 1, dice: los vientos combatían en el gran mar. Los vientos simbolizan luchas. Los cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Los medos persas conquistaron a Babilonia. Los griegos hacen que cayese los persas, y después Roma se levanta como una bestia terrible. Ahora pasemos al día miércoles. En el día miércoles se presentan, dice, entre la tierra y el mar. Ahora, en este estudio de este día, vamos a ver qué simboliza el símbolo de tierra y mar en profecía. Ahora, en las profecías, la tierra y el mar poseen un simbolismo sorprendente. El mar simboliza lugar poblado, un lugar que está agitado, donde hay gentes. El símbolo de la tierra simboliza otra cosa, representa un continente quieto que empieza a poblarse, un lugar despoblado. Noten que interpretar las profecías es fácil si tenemos un estudio disciplinado. Mar representa muchedumbres, están en agitación, en guerra, en conflicto. La tierra representa un lugar despoblado. No cabe duda que el mar es un símbolo de Europa y la tierra es un símbolo de América, tierra de libertad. Son símbolos para representar todo el globo terráqueo. Lugar poblado, viejo mundo. Lugar no poblado, tierra, Estados Unidos de Norteamérica, América, tierra de libertad.
En Apocalipsis 12, versículo 15 al 16, se usa este simbolismo de agua y tierra. Noten cómo dice, hablando de la persecución medieval, de cómo Satanás usó el papado para perseguir al pueblo de Dios durante la Edad Media. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Dice que el dragón, la serpiente, lanzó un río de su boca para arrastrar a la mujer, pero la tierra abrió su boca para tragar el río. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 15 al 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esta es una referencia a las persecuciones medievales. Esa agua es la persecución de la Edad Media, donde el papado persiguió a la iglesia durante 1260 años de persecución. Y dice, noten, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿qué es tierra? Las aguas que salen de la boca de la serpiente para tragarse a la mujer representa la persecución del cuerno pequeño durante la Edad Media. Pero ¿qué es la tierra que ayuda a la mujer? Vamos a ver de que la tierra es un símbolo como América, tierra de libertad, iba a recibir a nuestros peregrinos que venían escapando de Europa de esas persecuciones del papado. Encuentran una tierra, América, tierra de libertad, y fue en esta nación, fue en este continente donde hallaron paz y sosiego de las persecuciones medievales del papado. Es interesante que esta tierra que ayuda a la mujer es la misma tierra donde se levanta la segunda bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón, símbolo para los Estados Unidos de Norteamérica. Apocalipsis 13, versículo 11, noten que la tierra que ayudó a la mujer es la misma tierra donde se levanta esta segunda bestia. Apocalipsis 13, 11 dice, después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, símbolo para los Estados Unidos de Norteamérica. Noten lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 436, párrafo 1, explicando a qué se refiere la tierra que ayudó a la mujer. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afanes y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Noten, la tierra ayudó a la mujer, una nación donde permite la libertad civil y religiosa. Esto simboliza la tierra en profecía, una bestia que se levantó de la nada, de la tierra, como una plantita. Fue esta tierra que también ayudó a la mujer de las persecuciones papales. Ahora vamos a ver qué simboliza el mar. El mar representa muchedumbre, aguas agitadas, naciones en guerra. La primera bestia de Apocalipsis 13 se levanta del mar, bien diferente. Por eso es que el mar acá representa Europa. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No cabe duda que este es un símbolo para el sistema papal que se levantó en el viejo mundo, Europa, el mar. Noten, mar, Europa, y la tierra, Estados Unidos de Norteamérica, específicamente América, tierra de libertad. Conflicto de los Siglos, página 434, párrafo 3, dice que esta bestia de Apocalipsis 13, 1 es el papado. Dice así, en el capítulo 13 de Apocalipsis se describe otra bestia parecida a un leopardo,
a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. El dragón, o sea, Roma le dio su trono y autoridad a la bestia, o sea, al papado. Porque el papado surgió de la cuarta bestia que es Roma. En Daniel 7 vemos de que la cuarta bestia es Roma. Y es de Roma que surgen los 10 cuernos y también el cuerno pequeño. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. Es bien importante que comprendamos qué simboliza la tierra y el mar en profecía. Mar significa muchedumbre, aguas, las muchedumbres que están en guerra. Tierra, un lugar despoblado. Europa y América, tierra de libertad. Pasemos al día jueves. El día jueves dice, profetizad de nuevo. Ahora, ¿cuál es el énfasis de este día? El énfasis de este día es presentar que la iglesia remanente nació en el nuevo mundo, o sea, América, tierra de libertad, que es lo mismo que la tierra. Recuerden, la tierra es otro símbolo para América, tierra de libertad, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica. Fue allí donde se levantó el remanente, la iglesia remanente, que iba a predicar el último mensaje de amonestación, que son los mensajes de los 3 ángeles. Precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad civil y religiosa. Ahí es donde también se levantó la iglesia remanente en el Nuevo Mundo. Durante los siglos 17 y 18, primero como movimiento milerita. Aquí la lección viene hablando de historia. Habla cómo la iglesia adventista surgió. Primero como un movimiento, el movimiento milerita. Década de 1840 y 1844. El movimiento milerita se levanta con el mensaje de proclamar la pronta venida de Cristo. Después vemos de que se organiza la iglesia adventista en el año de 1863. Y todo esto fue en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue en los Estados Unidos que nació el remanente, aunque la iglesia verdadera viene de Génesis 3:15. Pero estamos hablando del surgimiento del remanente, el resto, que se levantó en esta misma nación, donde fue esta nación que abrió la boca para tragarse el río que la serpiente había lanzado. Fue allí también donde se levantó el remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Es interesante que todo esto está profetizado en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 se divisa el surgimiento del remanente en armonía con una profecía daniélica, Daniel 8:14. O sea, en otras palabras, aunque este remanente se levantó en esta tierra, en este nuevo mundo, este remanente iba a presentar o predicar un mensaje global, un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que Apocalipsis 10 nos habla del surgimiento de este remanente en la línea profética. Noten cómo dice Apocalipsis 10, versículos 1 al 2. Apocalipsis 10, versículos 1 al 2 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Aquí se menciona un símbolo de Cristo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. La misma característica que se presenta en Apocalipsis 1, hablando de Cristo. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Este librito es la porción de Daniel que fue sellada, que lo encontramos en Daniel 12:4. Esa porción que fue sellada es la profecía que habla del juicio, especialmente Daniel 8:14. Aquí dice que este ángel tenía en su mano un librito abierto, o sea, un librito que había sido abierto. Significa que este librito había estado cerrado. Y en Daniel 12:4 solamente vemos una porción del libro de Daniel que iba a ser sellada hasta el tiempo del fin.
Y el tiempo del fin comienza en el año de 1798. Dice, y su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Significa que el mensaje de este librito que había sido abierto y que antes había estado sellado, que es Daniel 12:4, ahora este mensaje, después de que se abra el librito, este mensaje va a ser global. O sea, la predicación de este mensaje tenía que ser global. Porque noten que este ángel tenía un pie en la tierra y otro en el mar. El mar representa Europa, la tierra América. O sea que este mensaje que contiene este librito que había sido abierto tiene que ser un mensaje global. Significa que el remanente que predica este mensaje es un mensaje también global y una iglesia global y un remanente global. Porque vemos mar y tierra. Y se habla que este ángel tiene un librito. O sea, el mensaje que contiene el librito que había sido abierto es el mensaje que tiene que predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el símbolo de estar con un pie en la tierra y en el otro en el mar. El librito de Daniel 12:4 es el que se menciona aquí que hoy está abierto. Por eso, hermanos, para entender Daniel, tenemos que conocer Apocalipsis, y para conocer Apocalipsis tenemos que estudiar Daniel. Aquí vemos en Apocalipsis 10 un librito abierto. Este librito lo encontramos en Daniel 12:4, pero en Daniel 12:4 iba a estar sellado hasta el tiempo del fin. Pero hoy en Apocalipsis 10 se abre. Noten, Apocalipsis 10, versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que el librito iba a ser desellado, iba a ser abierto. El tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Porque hoy se podía entender ese librito. Por eso, hermanos, al entender este librito y lo que contiene el librito, ahora el remanente tiene que predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 10 también se presenta el chasco de los mileritas. Apocalipsis 10, versículos 9 al 10. Noten que por eso es bien importante. Por eso, hermanos, para entender Daniel 12:4 con referencia al librito sellado, es importante conocer perfectamente Apocalipsis 10, porque está hablando del mismo evento profético. Dice Apocalipsis 10, versículos 9 al 10. Aquí se presenta el chasco de los mileritas. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, ese librito es la porción que tiene que ver con los 2300 tardes y mañanas. Eso lo corrobora el Espíritu de Profecía. La porción que fue sellada no fue todo el libro de Daniel, sino esa porción que se refiere al juicio, dice el Espíritu de Profecía. O sea que aquí se refiere al librito que se iba a comer, a la profecía de los 2300 tardes y mañanas, que esa profecía los mileritas interpretaron mal el evento, aunque el cómputo estaba correcto, pero la equivocación fue en el evento. Los mileritas creían de que las 2300 tardes y mañanas iban a culminar en 1844. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará en el vientre. Esta es la experiencia de los mileritas. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero noten, cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Los mileritas estaban deseosos, esperando a la venida de Cristo. Era dulce en la boca. Proclamaban la venida de Cristo. Habían estadios que llenaban, habían carpas que llenaban, proclamando la venida de Cristo. Millones y miles de gentes iban a escuchar los mensajes. Ese mensaje era dulce en la boca. Pero cuando Cristo no vino, en la fecha que lo esperaban, ese librito fue amargo en el vientre. Esa amargura representa el gran chasco de los mileritas.
Al comprender esto, ahora vemos de que Dios le dice a Juan lo siguiente, Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Porque hoy, después de que comprenden el mensaje que contiene el librito y se dan cuenta que habían estado equivocados en el evento, no en el cómputo, ahora se llenan de valor. Y Dios le dice a los mileritas, al remanente que quedó fiel, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Sabes de qué esto se refiere? A la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. O sea que el mensaje que tienen que predicar la iglesia es el mismo mensaje que predicaron los mileritas. Por eso es que se dice, es necesario que profetices otra vez. El mismo mensaje tenemos que profetizar, pero ahora es entendible, ahora se entiende. No como allá, como los mileritas que tenían una visión equivocada del evento. Hoy tenemos un panorama claro. Por eso es que el mensaje se dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es lo mismo que se menciona en los mensajes de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 7 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 10 nos está hablando del surgimiento del remanente y la iglesia adventista del 7º día. Pero ahora vemos de que la iglesia tiene que predicar este mismo mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia adventista, hermanos, ha sido levantada en esta nación, en esta tierra, para proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Ese es este mensaje que prepara la venida de Cristo. Ese es este mensaje que prepara el mundo para el pronto regreso de Cristo. Los mensajes de los 3 ángeles es el sentido de la existencia de la iglesia adventista del 7º día. Hermanos, espero que hayamos comprendido lo importante que es conocer profecía bíblica y los simbolismos. Así que espero que hayamos comprendido y hayamos aprendido de estos importantes estudios que trae la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por este importante estudio de tu lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.